Muy buenas y bienvenidos a un nuevo podcast de Neroncete. Hoy toca hablar de derecho laboral. Como sabéis, mi podcast tiene dos ramas, una a la que hace referencia a la tecnología y otra al derecho laboral. Y hoy quiero hablaros sobre un tema sobre el que ya hablé en otro podcast un poco, cuando en el episodio de defender los derechos ante la empresa, pero quiero insistir, quiero hacer hincapié en ello porque es un asunto que es absolutamente recurrente en el despacho y creo que merece la pena dedicarle un podcast exclusivo, que no será muy largo. Vale, entonces, sobre todo quiero hablar muy específicamente de los plazos que tiene el trabajador para defender sus derechos, para reclamar contra actuaciones realizadas por la empresa, y muy concretamente en lo que hace referencia a los despidos y lo que hace referencia a las reclamaciones de cantidad. Vamos a empezar con el tema del despido. ¿Vale? Para el tema del despido, el plazo es siempre el mismo, no importa el tipo de despido que te haya hecho la empresa, bien sea disciplinario, bien sea por causa objetiva, cualquier tipo de los despidos reconocidos hoy en España. El trabajador tendrá 20 días para reclamar contra la empresa. Y hay que tener una cosa en cuenta que es muy importante. Es obligatorio, insisto, obligatorio, antes de realizar la demanda ante el juzgado, ante la jurisdicción social, pasar por el tribunal de mediación y arbitraje que exista en cada comunidad. Cada comunidad autónoma tiene un tribunal y es obligatorio porque se exige que se acredite, antes de llevar el tema a los juzgados, que empresa y trabajador como mínimo han intentado llegar a un acuerdo. ¿Y por qué es importante este asunto? Primero porque, como digo, es obligatorio, ¿vale? Cualquier persona que tenga pensado reclamar contra la empresa obligatoriamente va a tener que iniciar primero un procedimiento ante el Tribunal de Mediación y Arbitraje de su comunidad. Es un procedimiento muy sencillo, es un procedimiento administrativo, ¿vale? Fijaos bien en las palabras, porque es importante entender lo que es el concepto de demanda judicial, procedimiento administrativo, ¿vale? En este caso estamos hablando de un procedimiento administrativo, proceso administrativo que no tiene ningún tipo de relación directa con la jurisdicción social, ¿vale? Es una relación indirecta. Entonces, es un procedimiento muy rápido, normalmente en el plazo del momento en que se presenta la demanda en este caso es muy sencilla, es una demanda genérica que no necesita el grado de detalle que se aconseja en una demanda presentada ante el juzgado, porque, como os digo, es simplemente un procedimiento administrativo previo a la vía judicial. Y en ese caso se realizará un intento de conciliación ante un mediador, y ahí pues empresa y trabajador intentarán llegar a un acuerdo. Mi consejo es que desde el primer momento desde el momento en que tomáis la decisión de reclamar contra la empresa, que pongáis el asunto en manos de un profesional. Lo digo porque no se puede, es peligroso iniciar el procedimiento administrativo de manera personal y luego acudir a un profesional, preferiblemente a un graduado social, para llevar la parte judicial, la parte ante la jurisdicción social. ¿Y por qué? Pues porque tiene que existir una unidad de demanda, es decir, lo que tú demandas ante el Tribunal de Mediación y Arbitraje ha de ser lo mismo que tú demandas en el juzgado. Es decir, no puedes pedir una cosa en el Tribunal de Mediación y Arbitraje y luego pedir otra en el juzgado, ¿vale? Por lo tanto, eso conviene, mi consejo es que lo lleve desde el primer momento, que os asesore un profesional.
Bien, estamos en que se ha presentado esta demanda ante el Tribunal de Mediación y Arbitraje. Como os digo, una papeleta de conciliación es el nombre concreto, más que demanda es papeleta de conciliación. Vamos a hablar con propiedad. Entonces, no hace falta, no necesita el nivel de detalle, puede ser más genérica que lo que sería la demanda que se presenta ante el juzgado, y una vez que estamos sentados con la empresa ante el mediador, pues aquí se intentará llegar a un acuerdo. Si se consigue llegar a un acuerdo, pues aquí habrá finalizado el procedimiento y evidentemente, pues como hay acuerdo, no habrá que llegar ante el juzgado. Podéis estar muy tranquilos con el acuerdo que se llegue ante el Tribunal de Mediación y Arbitraje, porque tiene la fuerza de una sentencia. Es decir, lo que vosotros pactéis con la empresa en el Tribunal de Mediación y Arbitraje va a tener la misma fuerza y la misma obligatoriedad que si hablamos de una sentencia. Si la empresa incumple lo pactado en el TAMIP, no hay que realizar una demanda ante la jurisdicción social, ante los juzgados, sino que simplemente lo único que hay que hacer es presentar el acuerdo al que se llegó en el Tribunal de Mediación y Arbitraje y solicitar la ejecución. Y entonces el juzgado directamente lo que va a hacer es solicitar a la persona que cumpla con lo pactado, y evidentemente en el caso de que no cumpla, pues tendrá que atenerse a las consecuencias de embargos, ejecución de bienes, en fin, todo este tema, hasta conseguir que se cumpla lo pactado. En el caso de que no se llegue a un acuerdo, se va a expedir igualmente un acta donde se va a reflejar por parte del mediador que tanto empresa como trabajador pues no han llegado a un acuerdo. Y a partir de ahí, con ese acta, ya sí se nos abre la posibilidad de demandar ante el juzgado. Hay que tener una cosa en cuenta: el plazo de 20 días incluye el tiempo que dura todo el trámite de la mediación, el trámite del proceso administrativo ante el Tribunal de Mediación y Arbitraje. Voy a ver si consigo explicarlo claramente. Es decir, desde el momento en que eres despedido hasta que presentas la papeleta de conciliación ante el Tribunal de Mediación y Arbitraje, van descontándose días de los 20 que tienes. Una vez que tú has presentado la papeleta de conciliación, ahí se para la cuenta de los 20 días y se vuelve a reanudar una vez que se ha celebrado el acto, ¿vale? En este caso sería sin acuerdo, porque ahí ya se reanudaría el plazo para demandar. Voy a tratar de explicarlo con un ejemplo gráfico, porque a lo mejor el concepto es un poco lioso. Es decir, si a nosotros nos despiden el día 1, en principio tendríamos 20 días para presentar la demanda. Decir que los días no son los 7 días de la semana, sino que computan los sábados. Los domingos no computan, pero los sábados sí. Entonces hay que tener en cuenta que hay que ir contando día por día. Entonces, si nosotros presentamos la papeleta de conciliación el día 5, vamos a entender que no ha habido ningún sábado ni domingo que no ha habido ningún domingo, entre esos días, habríamos consumido 5 días. Por lo tanto, nos quedarían 15 días para presentar la demanda. Desde que presentamos la papeleta de conciliación hasta que se celebra el acto, ahí el plazo no cuenta. Los 15 días que teníamos de margen siguen manteniéndose. Y el día en que se celebre el acto de conciliación, en el cual no se ha llegado a efecto, a partir del día siguiente siguen contando los 15 días, ¿vale? Descontándose los 15 días. Entonces, de todas maneras, si tenéis alguna duda sobre esto, yo luego os voy a dejar la forma de contacto conmigo y os lo aclararía, porque el concepto puede ser un poco lioso hasta que lo coges, ¿vale? Esto en lo que hace referencia a la demanda por despido. Siempre 20 días para reclamar. Vamos con lo que sería la reclamación de cantidades. Aquí el plazo es sensiblemente superior. Tenemos un año
para reclamar contra la empresa cantidades que consideremos que la empresa no ha abonado y que estaba obligada a abonarnos. Entonces, sirve el mismo concepto que os he explicado antes respecto del TAMIP, la obligatoriedad de pasar por el Tribunal de Mediación y Arbitraje de vuestra comunidad, sigue siendo exactamente lo mismo, ¿vale? Antes de acudir al juzgado a presentar la demanda, tendremos que pasar por el Tribunal de Mediación y Arbitraje, y únicamente en el caso de que no se consiga llegar a un acuerdo en el Tribunal de Mediación y Arbitraje, podremos a partir de ahí ya sí continuar con el procedimiento y plantear la demanda ante los juzgados de lo social. Y aquí sí que hay que tener en cuenta que el plazo sobre el que podemos reclamar es un año atrás. Y explico. Si a ti, por ejemplo, si tú consideras que la empresa pues no te ha estado pagando unas cantidades que te corresponden, pues por ejemplo, pues por unas diferencias, pues algún plus, vamos a suponer que tú tenías derecho a un plus de transporte que la empresa no te ha abonado en su momento. Pues en ese caso, tú si llevas, por ejemplo, 3 años sin cobrar el plus, no podrías reclamar el plus de 3 años, porque el plazo máximo para reclamar es de un año hacia atrás. Entonces podrías reclamar el plus de un año hacia atrás, ¿vale? Ahí está la limitación que existe, y por lo que conviene también de alguna manera realizar un control más o menos continuo sobre los pagos que hace la empresa y la corrección de esos pagos, ¿vale? Entonces, pues tened en cuenta eso, que no podemos reclamar, y es una cosa que me sucede con mucha frecuencia en el despacho, por eso quiero comentarlo con vosotros, pues gente que a lo mejor detecta que la empresa desde hace tiempo no le ha estado pagando una cantidad de dinero, y pues bueno, un par de años. Me suele pasar mucho, sobre todo con el plus de transporte. Gente que viene y me dice, bueno, pues yo llevo 3, 4, 2 años trabajando en la empresa y no me están pagando el plus de transporte, o bien, un caso también muy común es que, bueno, trabajo a media jornada, aunque trabaje a media jornada me corresponde el plus completo y me están pagando la mitad. Pues bueno, no se puede reclamar el plus más allá de un año. Y esta es una cosa que tenéis que tener muy en cuenta a la hora de reclamar vuestros derechos económicos, ¿vale? Insisto, para el tema del Tribunal de Mediación y Arbitraje, todo esto funciona exactamente igual. Vuelvo a repetir, obligatoriedad de pasar primero por el Tribunal de Mediación y Arbitraje, y posteriormente, en el caso de que no exista acuerdo, pues ya sí, en ese caso, presentar la demanda ante el juzgado. También quiero volver a insistir una vez más mi consejo de que desde el momento en que toméis la decisión, como decía al principio, de actuar contra la empresa, que os dejéis asesorar por un profesional, porque es lo que os va a ofrecer las garantías de estar reclamando correctamente, porque evidentemente no es una situación agradable. Generalmente, cuando una persona toma la decisión de reclamar contra la empresa, pues en este caso sobre todo cantidades económicas, pues bueno, ahí si no se ha producido ya, lo normal es que se produzca un deterioro en la relación entre empresa y trabajador, y en ese sentido pues es conveniente que el trabajador pues tenga el respaldo de un profesional que vele por sus derechos, porque, como es lógico, la empresa en la mayoría de los casos pues sí que va a tener su gestoría, su asesoría, a la que va a consultar y que le va a respaldar, ¿vale? Por lo tanto, no os aconsejo ir desasistidos, porque puede ser que por intentar ahorrar un dinero en la reclamación, pues hagáis las cosas mal y finalmente no podáis ejercer o no llegue a buen fin la reclamación de vuestros derechos. Y bueno, pues nada más, no me quiero extender mucho más. Esto es lo que os quería contar sobre los plazos de reclamación por despido y por cantidad. Hay otros
Hay otros plazos, pero son quizá la casuística es menos importante, menos habitual, y prefiero no confundir y ceñirme a lo que son las reclamaciones más habituales, como son despido y reclamaciones de cantidad económica. Os dejo las formas de contacto conmigo por si, como os decía antes, si necesitáis alguna aclaración o queréis plantearme alguna duda al respecto. Me podéis encontrar en Twitter como @neronct1, también me encontráis en Telegram como @neronct1, el correo electrónico neronct1@hotmail.com. Sí que quiero matizar que puedo en algún momento dado echar un cable o hacer alguna explicación, pero lo que no hago es ofrecer un servicio de consultoría por correo electrónico. Entonces, en ese caso, sí que si me queréis plantear un caso concreto, pues bueno, yo os voy a derivar a algún profesional de vuestra zona para que os haga el consejo sobre vuestro caso concreto, ¿vale? Me refiero sobre todo a realizar una explicación, pues, de algún concepto que no haya quedado claro, no al estudio de casos particulares. Bueno, espero que os haya interesado. Un saludo y nos vemos en el próximo.